El problema es que se está utilizando, que lo estamos viendo en muchos otros escenarios, lamentablemente, a las personas como instrumento de guerra, como instrumento para presionar al vecino, para presionar a un país con el que no nos llevamos especialmente bien, o que tenemos algunas diferencias. Y efectivamente es otra manera de hacer la guerra actualmente. La guerra ha variado muchísimo, ya no se hace con medios convencionales, invadiendo con medios militares. Hoy en día la guerra, efectivamente, dentro de ese concepto de la guerra híbrida, de la guerra irrestricta, se hace de formas muy diferentes. Y como decimos, lamentablemente se emplean las personas también, y además con una falta absoluta de pudor en muchos casos, llegando a utilizar incluso a niños, hasta bebés, para presionar a ese vecino, para conseguir objetivos, muchas veces económicos, otras veces geopolíticos, o simplemente de imagen o de prestigio. Es que depende de la idiosincrasia del pueblo, depende también de los gobernantes, depende de muchas circunstancias, ¿no? Hay que pensar que en realidad ahora mismo el gobierno que existe en Polonia tiene muy poco que ver con el gobierno que existe en España, evidentemente se relaciona de formas diferentes. Y además de todo eso, incluso con independencia de quién esté en el gobierno, hay que pensar que los españoles somos un pueblo muy abierto, muy tolerante, hemos sido siempre inmigrantes, y en cierto modo la mayoría de la población ve con buenos ojos al inmigrante, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, lo que pasa es que no significa que podamos abrir las puertas de par en par, eso es algo lógico. Hay que pensar que si las abriéramos de par en par, podríamos estar hablando de cientos o de miles de millones de personas que querrían venir al continente europeo. Como todo, tiene que haber una estrategia, tiene que haber algo que incluso más allá de las ideologías y de las políticas se haga de una manera razonable, pero siempre muy importante, pensando en la seguridad humana, que debe ser lo más trascendental de todo. Estamos hablando que una ciudad que puede tener 60.000 habitantes, ¿verdad?, de repente pues vienen 12.000, 15.000 personas, que obviamente eso convulsiona completamente a una ciudad como Ceuta. Como una vez más, desde el punto de vista estratégico es muy importante, sobre todo las lecciones que tenemos que extraer de ello, de cómo la capacidad que puede tener un vecino para presionarnos de esa manera y para intentar, muy importante, perjudicar nuestra imagen. Porque hay que pensar que en este concepto precisamente de esta guerra híbrida hay algo que es trascendental, que es la narrativa, el discurso. Esa narrativa, si tú la trasladas a los medios internacionales, puedes causar muchísimo daño al país que le estás intentando perjudicar, ¿no? Y por tanto tenemos que aprender muy bien esas lecciones para saber cómo reaccionar y reaccionar de tal manera que invertamos el proceso y que al final nosotros seamos los que queremos una contranarrativa que nos beneficie. Pero Marruecos lo hizo bastante bien, porque Marruecos supo incluso, digamos, tergiversar algunas de las imágenes para que aparecieran de forma diferente en algunos medios internacionales. Es decir, nosotros una vez más tenemos que aprender cómo hacerlo incluso mucho mejor, porque esto nos puede pasar en este escenario o en cualquier otro, y tenemos que aprender esas lecciones, porque como digo, hoy en día es muy importante el manejo de ese discurso, de esa narrativa, al final para tratar de influir en las poblaciones, que es lo que se pretende precisamente como objetivo prioritario en este concepto de la guerra híbrida. Pues yo me atrevería a decir que casi quedó un poco en tablas, pero hemos de decir también, y tenemos que ser muy claros, Marruecos lo está haciendo muy bien, y tenemos que pensar cómo reaccionar precisamente ante la influencia de todo lo que está llevando a cabo Marruecos. Al final es un vecino con el que nos tenemos que intentar llevar lo mejor posible por muchísimos motivos, pero al mismo tiempo también tenemos que ser lo suficientemente asertivos, lo suficientemente firmes para estar en nuestro lugar, ¿no? Y hay que tener en cuenta que hoy en día Marruecos está consiguiendo unos apoyos internacionales, unos apoyos diplomáticos que verdaderamente son pasmosos, es decir, apoyos que probablemente ni siquiera tenemos hoy en día en España, lo cual no deja de ser preocupante, pensando en que esta situación se pudiera repetir y veríamos a ver quién nos iba a apoyar en este momento. Muchísimo, el futuro de Ceuta es interesantísimo, por eso es parte de todo lo que está pasando. Es que el calentamiento global va todavía a revalorizar mucho más el valor geopolítico y estratégico de Ceuta, que es de lo que a lo mejor no son los tutis plenamente conscientes. Y por eso, claro, todo lo que sucede. Ya este invierno, incluso en febrero, en los meses más duros, empezaron a transitar por el Ártico buques mercantes de gran tonelaje, de gran calado. ¿Qué significa? Que se está reduciendo prácticamente a la mitad el trayecto entre los dos grandes polos, entre esa Asia que va creciendo muchísimo, y no digo solamente China, y por otro lado Europa, como todavía hay gran consumidor. ¿Qué significa? Que todo lo que sale no solo del Mediterráneo, del mar Adriático, del mar Negro, probablemente ya va a dejar de pasar en gran medida por el canal de Suez. ¿Y por dónde va a pasar? Todo por el estrecho de Gibraltar, para saliendo por el estrecho de Gibraltar, pasar precisamente por el Ártico. Con lo cual, quien controle el estrecho de Gibraltar va a tener una capacidad enorme de presión sobre los grandes adversarios. Pensemos que si Estados Unidos y sus aliados controlan los dos lados del estrecho, lo que va a significar, por ejemplo, para los rusos cuando salgan de su base de Sebastopol en Crimea. Es decir, que tiene un interés enorme el Ceuta, mucho más de lo que pensamos. Pues mira, sobre todo
que estamos en una era diferente, hemos entrado en un nuevo mundo y que quizá tampoco somos conscientes porque estamos siendo protagonistas, estamos siendo incluso actores de este nuevo mundo y a lo mejor precisamente por la dinámica en la que hemos entrado no nos damos cuenta de ello. Un mundo que está evolucionando muy rápido, que está cambiando de una manera impresionante, con un ritmo acelerado como nunca había sucedido y que todo se está modificando. Todo lo que hasta ahora significaba la estabilidad mundial va a variar y está variando ya de una manera pasmosa, como digo. Empezando por un Estados Unidos que está decreciendo en su poder, en su influencia y que lo está ganando sobre todo, principalmente, otro país, que es China, que lo está modificando todo, en todos los aspectos tecnológicos, económicos, y como digo, esto va a convulsionar completamente el escenario mundial y tenemos que estar alertados sobre ello para intentar ser parte también de ese juego, porque si no nos vamos a quedar, especialmente ya no solamente España, sino toda Europa completamente al margen.